Hoy en segunda edición vamos a hablar de el orden y el caos y por qué es tan importante a la hora de generar o de crear una historia tener estos dos conceptos muy claros, porque a veces no parecen ser exactamente lo que aparentan. Em, para eso digamos que cuando hablamos de una historia generalmente lo dividimos en orden y caos. Y cuando hablamos de orden, pues la mayoría de las personas se imaginan un mundo ordenado y cuando hablamos de que algo del caos nos imaginamos un mundo caótico. Pero en realidad eso lo define tu historia, el mundo cotidiano que establezcas. Si vamos a un ejemplo muy antiguo y no una de las mejores películas hechas en el planeta Tierra, una película de Kevin Costner, Waterworld o Mundo de Agua, Mundo Acuático, nos damos cuenta que Kevin Costner, el personaje que interpreta Kevin Costner, es una persona que está mucho más cómoda en un mundo sin tierra, en un mundo sin humanos, y cuando entra en contacto con los humanos y con la tierra, pues obviamente todo se vuelve caótico para él, ¿cierto? Entonces digamos que el orden para él es algo casi impensable para nosotros y esto es algo lo que debemos tener muy en cuenta a la hora de establecer el mundo cotidiano, qué mundo es. Si vamos, por ejemplo, a Wall-E, Wall-E es un robot post-apocalíptico que vive en un mundo sin más máquinas y sin humanos y con solamente un amigo cucaracha. Y cuando entra en contacto con los humanos y con otras máquinas, pues digamos que su mundo se vuelve caótico. Lo mismo le pasa, aunque Terminator no es el protagonista de Terminator. Digamos que aunque Terminator es una máquina post-apocalíptica, su realidad es muy diferente a la de Wall-E. Entonces digamos que esto es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad el orden lo que nos debe regalar en realidad es cuando establecemos el orden en una historia, obviamente, es donde el protagonista, la persona que seguimos, los personajes que seguimos, deben sentir que en su vida hay predictibilidad, hay estructura, hay un control, hay buen desempeño, hay resultados medibles y aunque estén estancados, pues de alguna manera su vida sigue su ritmo, ¿cierto? Es lo que es familiar para ellos y esto es bastante importante. Ahora, una de las cosas negativas que trae el orden es que ya que hay un orden preestablecido, pues esto va a limitar tu forma de actuar y tu forma de pensar y esto es bastante importante que lo tengamos en mente. Y esto, digamos, no es gratuito, esto viene de algo que serían los conceptos constitutivos del pensamiento humano, ¿cierto? Si pensamos en el héroe como el hijo o la hija arquetípica que está buscando, que está descubriendo el mundo, pues se va a encontrar con dos tipos de mundos o de arquetipos sobre el mundo, que es el gran padre y la gran madre. El gran padre es el que simboliza el orden, ya sea un orden donde puede haber también tiranía, no solamente el orden es bueno, a veces el orden, el mundo del orden, el mundo establecido puede ser un mundo malo. Y te encuentras que digamos ese padre representaría el territorio explorado, el que conocemos, el que dominamos, en el que conocemos las reglas y tiene todos los parámetros que les mencioné antes. Y en el caos, o la madre, la gran madre, es la que simboliza el territorio inexplorado, ¿cierto? Una naturaleza un poco más caótica, es el lugar de creación y de destrucción, que esto también es bastante importante. Pero yo creo que de eso no vamos a hablar hoy porque puede ser un poco complejo. Por aquí pasa un avión muy cerca. Bueno, entonces, digamos que volviendo a el orden, recuerden, el orden tiene que dar cierta percepción de predictibilidad, de estructura, de control, de desempeño, de resultados medibles, pero de crecimiento estancado, ¿cierto? No puedes cambiar mucho cuando la gente
toda la vida te ha visto con tu cabello de una manera y un día llegas con el pelo pintado de rojo, pues obviamente la gente va a reaccionar y va a tratar de que tengas el pelo negro de nuevo. Y digamos que eso tiene que ver también, hay cosas negativas con el orden. Ahora, con el caos, pues tenemos lo contrario, no hay predictibilidad, no hay estructura, no hay control, hay bajo desempeño, hay bajo crecimiento, porque digamos que el asunto del caos es que no hace las cosas mucho mejor. Y al principio, como desconocemos las reglas, nuestro resultado parece ser al azar, porque sencillamente al desconocer las reglas no sé qué reacción voy a obtener de mis acciones, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Y una de las cosas más importantes del caos es que nos puede congelar o nos puede agotar, y esto viene y se van a dar cuenta que en este circulito que tenemos aquí, este medio círculo, pues va del punto 4 del cruzar al umbral a la causa mayor, que digamos que es el momento en que al protagonista le cuesta, a nuestro héroe le cuesta entender las cosas, debe vencerse a sí mismo antes de vencer a este gran dragón. Y yo creo que esto es realmente importante. Ahora, ¿por qué es importante tener estos conceptos tan claros? Creo que es algo que a veces no nos cuestionamos mucho. Y tiene que ver porque nuestra historia, de alguna manera, tiene que juntar, tiene que make sense, tiene que darle sentido a ese contraste. Debe quedar muy claro el contraste que estamos proponiendo entre el orden y el caos. Y aquí hay unos puntos que debemos conectar, que debemos cuestionar, preguntas que debemos responder, que nos va a ayudar a que nuestro público, nuestra audiencia, entienda todas las razones, todos los limitantes y todos los logros y los miedos, obviamente, de nuestros protagonistas. Y solamente siguiendo uniendo estos puntos, estos momentos, lo vamos a poder lograr. Y por eso en Heroigrama yo insistí mucho en plantear preguntas que debes responder cuando vas conectando cada uno de estos puntos con los otros. Incluso, digamos, tenemos las alas, tenemos la corona, el nadir, donde hay preguntas que son más exclusivas de esas conexiones, digamos, determinadas. Ahora, imaginemos que como escritores siempre hemos escrito pensando en siempre está el orden y el caos y es todo lo que hay. ¿Qué tal si les dijera que hay otra manera de dividir nuestra historia y que en realidad no son 2 cuadrantes, sino termina siendo 4 cuadrantes, donde tenemos la estasis y el cambio? La estasis es esa parte de nuestra historia donde al héroe todavía le cuesta entender que debe cambiar en sí mismo para poder cambiar el mundo. Y el cambio es yo cómo hago para que la gente de verdad perciba que mi protagonista, el protagonista que inició la historia, en realidad cambió, ¿cierto? Y para eso también hay otro montón de puentes, de líneas, de interconexiones que es bueno tener en cuenta. Y para estas, digamos que también es bueno tener una lista de preguntas que te ayuden a hacer ese check de ya contesté esto, ya conecté esto ya tiene sentido a través de herramientas que sean fáciles de seguir y de entender. Imagínense, es como un radio de bicicleta que está un poco desajustado y tienes que ir ajustando todos los radiecitos hasta que, digamos, el rin de la llanta quede bien ecualizada y de esa manera quede redondita. Lo mismo va a pasar con nuestra historia cuando nos sentamos de verdad a apretar cada tuerca para unir, como les decía antes, el orden y el caos y la estasis y el cambio. Bueno, ese fue mi video de hoy, el video de segunda edición de esta mañana, que me parece que es importante tenerlo ahí. Recuerden que las respuestas a todos estos temas que acabo de tratar las vamos a encontrar en este librecito que tiene su segunda edición. Ahora está en Hotmart, está en Smashword
y está en Amazon por si lo quieren conseguir. Ya saben, Hotmart, en Smashwords y en Amazon lo van a encontrar como ebook. Y si les gusta la versión impresa, pues solamente la van a encontrar en Amazon, un poquito más cara. Pero digamos que eso ya tiene que ver, es toda la parte de la impresión de Amazon, que lo encarece un poquito. Si lo quieren un poco más económico, pues obviamente lo van a encontrar en Hotmart, en Smashwords y en Amazon de formato ebook, y así lo vas a poder leer desde tu celular, desde tu computador, tu tableta, o si tienes un Kindle, desde un Kindle. Bueno, hasta la próxima con otra versión de segunda edición.